Hola, ¿cómo están? Con este video estamos comenzando la unidad 1, que ustedes podrán también ver una introducción en la guía de estudio, pero acá vamos a detallar algunas cuestiones que queremos enfatizar en el estudio de esta unidad. Esta unidad es el campo de la evaluación de la educación y, como ya decíamos en la presentación del curso, este campo durante el siglo XX tuvo un intenso desarrollo. No tanto en nuestro espacio, pero sí en el mundo anglosajón, como ustedes van a ver. Las principales discusiones y desarrollos se fueron dando en Estados Unidos de la mano de las políticas educativas de ese país, y eso fue impactando fundamentalmente en América Latina. Eso lo vamos a ver entonces en esta unidad cuando estudiemos la historia de la evaluación. Para abordar el campo de la evaluación de la educación, nosotros proponemos tres grandes categorías, que es pensar la evaluación en contexto, en proceso y en escala. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que pensar que la evaluación siempre es parte de un contexto político, es parte de un contexto histórico y también es parte de contextos institucionales donde se desarrollan y se llevan a cabo las prácticas evaluativas. Esto es importante considerarlo porque vamos a ver distintos enfoques, propuestas, etc. Pero todas toman significado, o mejor dicho, cada una de ellas toma significado y puede ser potencialmente útil o débil en diferentes circunstancias. Eso es un desafío, entonces, poder entender la evaluación no solo en este curso, sino a lo largo de toda nuestra carrera de especialización, de entender que el contexto donde se inserta la evaluación es tan importante como sus cuestiones más puntuales metodológicas. Cuando hablamos de evaluación en proceso, entonces justamente estamos atendiendo a la idea de una evaluación que tiene características intrínsecas, que tiene un proceso de desarrollo y fundamentalmente las cuestiones metodológicas que hacen a la evaluación. Entonces la gran categoría de evaluación en proceso la utilizamos para dar cuenta de toda la problemática metodológica de la evaluación. Y la última categoría en escala tiene que ver con pensar que la evaluación, más allá de que varía según los objetos a los cuales se aplica o con los cuales son evaluados, o como diría Stake, los evaluandos, más allá de la diferencia entre evaluandos, hay un tema también de escala, porque es diferente pensar la evaluación institucional en un área reducida de intervención, como puede ser un departamento, y consideramos que puede llegar a ser entendido como evaluación institucional, a pensar la evaluación de una universidad, o más aún, pensar la evaluación del sistema universitario. Es decir, el objeto es muy similar, en sus definiciones conceptuales podemos llegar a dar las mismas dimensiones para su análisis, pero la escala va a estar variando y eso también va a incidir en el tipo de evaluación que podamos encarar. Bien, lo que tenemos entonces por delante en esta unidad tiene que ver con tres grandes cuestiones. Una, arrancamos viendo de nuevo los conceptos de calidad y evaluación, porque para poder entender las definiciones que se han dado de evaluación, hoy en día tenemos que entender que cuando hablamos de evaluación estamos hablando de evaluación de la calidad y son dos términos asociados. Por eso les proponemos la lectura de Vizcarra-Gerles, que de alguna manera plantea esta cuestión y va a terminar concluyendo que la evaluación no es neutral. Esta es una vieja discusión del campo de la evaluación, una discusión que data de los años 60, hasta qué punto la evaluación es un problema metodológico y obviamente hasta qué punto ese problema metodológico no debe quedar desligado de su dimensión política, ética y su dimensión sobre todo social. Así es que vamos a retomar la discusión sobre definiciones y para introducirnos en este tema les propongo revisar un cuadro donde damos cuenta de distintas definiciones de evaluación que de alguna forma nos sirven como un anticipador a lo que vamos a ver en la unidad 2 cuando trabajemos enfoques de evaluación.
La primera definición que les hemos ofrecido o que les ofrecemos acá es: la evaluación es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión. Esa es la clásica definición de Stafflevin. Hay otras definiciones semejantes, pero en realidad Stafflevin es el que propone fuertemente la relación entre evaluación y resultados útiles para la toma de decisiones. Otra definición es: el objetivo de la investigación evaluativa es medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y mejorar la programación futura. Esta definición la tomamos de Carol Weiss, y lo que nos interesa destacar es que en esta evaluación se hace énfasis en que la evaluación mide efectos que compara con sus metas. En la unidad 2 vamos a ver que esto se corresponde con un determinado tipo de enfoque de evaluaciones. Otra definición, la tercera que les proponemos, dice: la evaluación de la educación es el proceso de recogida y provisión de evidencias sobre el funcionamiento y evolución de la vida en el aula y la escuela, en base a las cuales se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del currículum. La evaluación, más que medir, intenta valorar. El autor de esta definición es Ángel Pérez Gómez, y obviamente está parado en una perspectiva epistemológica diferente a la de Carol Weiss, donde lo que predomina como intención es el sentido de valoración de los resultados de la evaluación, antes que centrarse en los problemas de la medición. Otra definición es: evaluación es el proceso de obtención de información y creación de argumentos, es decir, la información a disposición de la creación de argumentos, con los cuales alentar la participación de individuos y grupos en un debate crítico sobre programas específicos. Ustedes pueden ver entonces en esta definición que acá ya no se trata solamente de tomar decisiones, sino que lo que está proponiendo este autor, que es Kemis, un autor crítico de la educación, de la teoría social crítica, que aborda la educación, él lo que está proponiendo en realidad es la utilidad de la evaluación puesta sobre todo para la construcción de argumentos y participación. Por último, tenemos una definición que dice: la evaluación es una tarea sistemática que se realiza en un contexto social determinado, haciendo uso de una metodología con un determinado propósito, que permite la emisión de juicios de valor que se sustentan en la contrastación entre algo evaluado, que se constituye en el foco y objeto de evaluación, y algo que sirve de referente. Esta definición es de Vizcarra-Gerles, el autor que ustedes van a tener que leer a continuación, es decir, como primera lectura, donde justamente estos autores, es un grupo de autores, lo que hacen es discutir la dimensión política y la dimensión social de la evaluación, y traen esta definición con la cual coincido plenamente, porque más allá de las utilidades que tiene, está definiendo intrínsecamente el proceso de evaluación. Lo que está planteando es que se da en un contexto, que tiene una metodología que se afirma o se apunta en un propósito, que permite la emisión de juicios, cuestión fundamental de la evaluación. La evaluación debe llegar a la construcción de propuestas de valor. Y lo más interesante que incluyen aquí y que no incluyen otras definiciones es que explica cómo se construye el juicio de valor. El juicio de valor se construye por comparación entre el foco o objeto de la evaluación o el evaluando y algo que sirve de referente. Ese algo que sirve de referente es clave en la evaluación, porque va a ser la base sobre la cual vamos a construir criterios de calidad, criterios de valor. Bien, una vez leído el trabajo de Vizcarra-Gerles, que nos introduce en estas temáticas, en la definición de calidad, la definición de evaluación, nos aporta esta definición y además plantea la problemática política de la evaluación,
pasamos a ver fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con los inicios y la expansión de la evaluación. Y aquí entramos en una mirada un poco más, como diríamos, histórica. Como aproximación histórica les hemos propuesto tres citas para encuadrarnos, para ver qué sentido tiene esta parte de la unidad. La evaluación, dicen Stafflevin y Shingfield, autores que vamos a trabajar mucho a lo largo de esta cursada, la evaluación cambia de acuerdo con los cambios sociales. A menos que los miembros de una profesión elaboren y sostengan una perspectiva histórica sobre su trabajo, probablemente seguirán teniendo siempre una concepción limitada de su función social, sin poder estimular la innovación ni contribuir a ella. Angulo Rasco, sobre las reconstrucciones históricas, dice: existe una historia de la evaluación, con historiadores que buscan reconstruir su desarrollo. Esto es un indicio de que la evaluación educativa es una disciplina, como cualquier otra de las ciencias sociales. Y esto tiene importancia por dos cuestiones. Una, reconocer como que existe un campo de historia de la evaluación, y por otro lado, está diciendo que la evaluación se corresponde a las disciplinas de las ciencias sociales. Es una disciplina dentro de las ciencias sociales. Finalmente tenemos otra cita para poder orientar esta lectura y esta revisión histórica de Escudero Scorza, que dice: la aproximación histórica es una vía fundamental para comprender las concepciones, estatus, funciones y ámbitos de la evaluación de la educación. Con estas reflexiones, entonces, los invitamos a revisar el texto, a leer y a revisar el texto de Alcaraz Salariche. No es una autora muy conocida, pero lo que tiene de interesante este artículo, y por eso lo incorporamos, es que tiene una sistematización de la historia de la evaluación muy bien realizada, y nos permite llegar a entender las conclusiones a las que ella llega, porque ella llega a la conclusión de que el momento actual es un momento o una etapa de la evaluación que se caracteriza por el eclecticismo. Coincidimos con esa acepción, pero después también vamos a ir discutiendo otros criterios. Lo que importa entonces es acá tener una aproximación mínima al desarrollo de la historia de la evaluación. En general, ustedes acá van a ver que hemos puesto 3 columnas. En esas 3 columnas están la periodización que hacen Stafflevin y Shingfield, la periodización que hace Alcaraz Salariche y la periodización que hace Escudero Scorza. No entramos en grandes profundidades con estas periodizaciones, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es que experiencias de evaluación de la educación o evaluación de la actividad pública existe desde hace muchísimo. Los historiadores recuperan como un dato central el examen que rendían los funcionarios chinos alrededor del 2000 a.C. para poder asumir sus cargos. Es decir, debían rendir exámenes para ingresar a la función pública. Después hay muchas otras experiencias que se relatan, pero en realidad cuando vemos cuándo se produce el desarrollo de la evaluación o empiezan a existir primeros indicios de la evaluación, son en el siglo XIX. En el siglo XIX lo que aparece es la expansión del sistema educativo, el sistema educativo público, las escuelas, y hay algunas primeras experiencias que buscan medir el conocimiento de los estudiantes en ortografía o cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente desempeño en lectoescritura. Estas experiencias del siglo XVIII se van a consolidar a principios del siglo XX, en el 1900, donde lo que vemos es que aparecen, junto con el desarrollo de la psicología experimental, aparecen las herramientas técnicas de medición del aprendizaje. Digo técnicas en el sentido de que aparecen los test, los estudios de estadísticos sobre el rendimiento en inteligencia o en capacidad intelectual en distintas áreas, en el conocimiento de las asignaturas, se expande el uso de la psicometría, digamos. Esto va a llegar fundamentalmente como
como modelo prioritario en el uso en las propuestas de evaluación, la medición entonces por un lado a través de test y por otro lado lo que va a desarrollarse en esos primeros años del siglo XX es la evaluación basada en diseños experimentales. Es decir, de nuevo también muy vinculada a la psicología experimental. Esto es poner un grupo que tiene una propuesta educativa o un tipo de actividades que se compara con un grupo de control y después se testean. Vamos a volver sobre estos modelos para discutirlos y pensar sus potencialidades y sus límites en la unidad 2. A partir de 1930, todos los autores coinciden en que la propuesta de Ralph Tyler es la que va a definir el nacimiento de la evaluación educativa. Es decir, él acuña el concepto de evaluación educativa y lo acuña diciendo que más allá de medir y de tomar datos, hace falta un parámetro para poder emitir un juicio, si el programa curricular está bien encaminado o no. Y lo que él propone es que el parámetro de comparación deben ser las metas y objetivos que se propuso el programa. Este modelo de evaluación va a ser también entonces muy importante y va a predominar prácticamente los tres modelos que predominan hasta fines de los 50 son diseños experimentales, mediciones a través de test y evaluación por objetivos de Tyler. A partir del año 57 es un año que muchos historiadores lo marcan, tiene que ver con el lanzamiento del Sputnik por Rusia, es la escalada de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, y lo que aparece entonces es una preocupación por las políticas educativas para poder fortalecer la formación científica y tecnológica de los jóvenes y lograr mayor desarrollo desde el punto de vista sobre todo científico y tecnológico en Estados Unidos. Así estamos entonces llegando al 57 y en el 57 el Estado norteamericano empieza a invertir en diferentes proyectos y propuestas de reformas educativas que van a estar atadas a procesos de evaluación. Es en ese momento que explota la diversidad de tecnologías, metodologías, discusiones teóricas, empieza a tomar presencia en la década de los 60 las propuestas cualitativistas que se plantean en rechazo y en contraposición de las metodologías cuantitativas que habían predominado al momento, y llegamos a los 70 con una fuerte presencia de autores y propuestas teóricas que vamos a ver en la unidad 2. En la década de los 80 se produce una novedad. La novedad es que empieza a internacionalizarse, los organismos internacionales empiezan a alentar que los estados desarrollen políticas de evaluación para el control del gasto público y la inversión, como quiera entenderse, en educación. Es decir, que a partir de los 80 empieza un proceso de internacionalización que va a llevar aparejado el desarrollo de sistemas nacionales de evaluación de la calidad del sistema educativo, de la educación superior. Finalmente, en los 2000 y 2010, lo que encontramos es una consolidación de estos modelos. En este momento nadie pone en duda la importancia de la evaluación. Lo que empieza a ponerse en duda es cómo se hace esa evaluación, o más que ponerse en duda, las preguntas más fuertes que surgen en los 2000 y 2010 es cómo lograr que la evaluación tenga realmente impacto en las prácticas institucionales y que realmente colabore en la toma de decisiones. En la siguiente diapositiva lo que estamos haciendo es entonces ordenar un poco estas etapas, pero marcando la década de 1930 como una época donde empiezan a diferenciarse la medición de la evaluación. Hoy en día hay autores que dicen que es muy diferente medir que evaluar. Ponen en el paquete de la medición los operativos nacionales de evaluación, por ejemplo acá en Argentina, las pruebas PISA, los rankings internacionales, todo esto lo ponen como propuestas de medición. Y frente a esto, la evaluación tendría más
estas otras características que tienen que ver con ayudar en la toma de decisiones y es mucho más que descriptivo porque introduce criterios valorativos. En la siguiente lectura que ustedes tienen para trabajar en esta unidad es un texto de Salamanca Osorio, es un sociólogo chileno que lo que hace es otra mirada histórica, lo que propone es otra mirada histórica que tiene que ver con cuáles son las bases disciplinares que dan lugar al desarrollo de la evaluación de programas y proyectos sociales, es decir, no solo proyectos educativos, sino proyectos sociales en su conjunto, y lo piensa fundamentalmente desde políticas de Estado, es decir, cómo los Estados van incorporando políticas de gobierno para la asignación de recursos a los distintos rubros de intervención del Estado, y él encuentra en ese trabajo que ustedes van a leer dos grandes raíces, una que viene, como nosotros veíamos, de la psicología y la sociología, que impacta fundamentalmente en el campo educativo, pero también otra que tiene que ver con los inicios de la revisión del gasto público en la inversión en ingeniería. Entonces, la ingeniería de proyectos aparece de la mano del campo de la ingeniería, fundamentalmente en la preocupación por las obras públicas, por la inversión en obras públicas, y lo que él va a mostrar en ese, va a explicar en ese artículo, es cómo estas dos líneas terminan confluyendo en una preocupación por la eficacia en el logro de lo planificado y es decir, por lograr realmente que los proyectos logren lo que se proponen en sus inicios, en su fundamentación, pero por otro lado también la eficiencia en el uso de los recursos. Es esta tensión entre el sentido de la intervención social y la eficiencia en el uso de los recursos es la que él va a estar mostrando y lo va a relatar en particular en el caso de Chile. Bien, finalizamos esta unidad. Vamos a trabajar entonces fundamentalmente estos dos textos históricos, uno primero introductorio sobre calidad y evaluación, estos otros dos textos históricos, y terminamos discutiendo con un video una mirada que ya no es histórica, pero también es contextual, viene de un autor de la teoría que se basa en la teoría social crítica, que es Stephen Ball, y lo que él va a presentar en esta entrevista, que también le hace justamente esto es casualidad, se lo hace un entrevistador chileno para la televisión de Chile, lo que plantea Stephen Ball es que en realidad ha habido un cambio cultural que se nos está haciendo casi transparente, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de la medición que vienen con todo el desarrollo tecnológico de las últimas décadas. Y cómo esa tecnología de la medición está impactando en cómo nos constituimos como sujetos. Esto es, en la medida en que los instrumentos y las técnicas de evaluación definen cuáles son los criterios de cómo ser docente, nosotros empezamos a tratar de ser docentes como se mide que seamos docentes exitosos. Él advierte entonces esta situación, tiene una categoría para explicar esto, él habla de performatividad, y lo que va a plantear entonces es los riesgos de la performatividad en el sistema educativo, sobre todo impactando en los docentes, porque lo que termina socavando las tecnologías de la medición, lo que terminan socavando es el cuestionamiento del sentido de la práctica educativa y el compromiso personal con la superación, que no tiene que ver estrictamente con cómo somos medidos, sino con nuestros propios desafíos personales. Terminamos la unidad entonces discutiendo sobre una mirada sociocultural de la evaluación, una perspectiva también social, pero que nos lleva a la situación actual, y a partir de ahí estaremos discutiendo en el foro de esta unidad. Bueno, muchas gracias y buena lectura.